Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean a este espacio que es de ustedes y para ustedes, entre compas y compases. Gracias por sintonizar su canal 24.1, el canal cultural por excelencia del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Pero también nos puede sintonizar a través de las redes sociales de CISART en Facebook e Instagram, donde puede comentarnos y dar like en vivo también por WhatsApp. Nos puede enviar también un mensaje al 492-179-6589, donde puede dejarnos sus comentarios y saludos. El día de hoy les quiero presentar a mi amigo Osvaldo. Osvaldito es originario de Rincón de Romos, por supuesto Aguascalientes. Tuvo su primer acercamiento musical en la Banda Sinfónica de Guadalupe, Zacatecas. Interesado en la composición, continuó con su formación de manera autodidacta hasta ingresar a los 18 años a la licenciatura en música de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde tomaría cátedra de trombón con el maestro Jorge Antonio Barajas Guerrero. Una vez inmerso en el contexto musical y académico, encauzó su interés por la composición. Asimismo, recibió sus primeras clases de la maestra Valeria Jonard, profundizando en las técnicas de composición y orquestación en línea, durante la pandemia de COVID-19, por supuesto. Su más reciente incursión fue en el laboratorio de composición Travesía, con el compositor Jorge Torres Sáenz, organizado por el Cuarteto Aldebarán. Ávido pues de compartir todos sus conocimientos, ha sido invitado a impartir la cátedra de orquestación en el laboratorio de composición del Centro de Estudios Artísticos Calmecac. Durante el mes de mayo de 2022, esto se desarrolló. De igual forma, fue seleccionado como compositor en colaboración para el Festival Ramificaciones 2022, justo aquí en Zacatecas. Participó a la par de artistas visuales y presentó un proyecto que al final fue interdisciplinario. Todo esto lo hacemos en semblanza, pues, para recibir a mi amigo, a mi querido amigo Osvaldito. Osvaldo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a caminar un poquito a platicarles qué es lo que ha hecho Osvaldo. Cuéntanos, Osvaldo, ¿qué has hecho en tu caminar musical? ¿Cómo llegó a ti la música? ¿Cómo llegó a entonar, pues, prácticamente la música a tus puertas? Bueno, pues la manera en la que yo entré a la música fue como por accidente, por así decirlo. Yo estaba en mi último año de primaria cuando mi mamá, que tenía una amiga, le contó de una maestra que daba clases de música en la Presidencia de Guadalupe. Y ese mismo día nos llevó a mi hermana, a mi prima y a mí a ver si nos interesaba estar en el curso. Y pues bueno, resultó que a los tres nos gustó. Órale. E ingresamos a las clases que en ese entonces eran de lectura musical o solfeo. Y pues precisamente fue así como empezamos los tres. Yo tenía 11 años en ese entonces y pues después de un año nos asignaron instrumentos a cada uno. En esos inicios yo empecé tocando corno y después de poco me cambiaron a la cátedra del trombón, pero para ese entonces yo tenía 14 años. Fue así como yo empecé a tocar. Claro. Realmente yo no diría que yo escogí el instrumento, como veo que muchos de mis compañeros lo han hecho, pero sí ha sido algo que ahora es parte de mí completamente y que pues yo le doy el tiempo necesario para dedicarme. Claro, fíjate, vamos platicando un poquito con nuestros televidentes. Es importantísimo. Hemos mencionado y nos hemos encontrado con muchos compañeros que los acercamientos siempre son por casualidades fortuitas, o porque tenían un instrumento en casa, o porque justamente los llevaron a interesarse, a acercarse a este tipo de expresiones. Claro. Entonces, ahora tú me dices, yo no escogí el instrumento. Justo era mi pregunta. ¿El instrumento te escogió a ti? ¿Y por qué el trombón? ¿Por qué te gustó tanto el trombón? Es un instrumento que es un poquito complicado para decir, hoy me levanté y quiero tocar trombón, ¿no? O sea, es totalmente ajeno. Pues realmente creo que sí me escogió él a mí, en cierto sentido. Creo que es algo que muchos músicos compartimos, ¿no? Creemos que el instrumento y la música nos escogen en lugar de nosotros adentrarnos a ello. Y fue porque precisamente cuando empecé a estudiar con la maestra, que es la maestra Marta Villalpando,
pues ella nos daba la clase, pero nos enseñaba como ciertas cosas que pues eran finalmente para que pudiéramos desenvolvernos ahí. Y después de un tiempo yo le pedí que me enseñara a leer otras que el trombón siempre ha necesitado. Entonces el maestro Aldo, director de la banda, fue quien me dijo un día que pues se me iba a asignar el instrumento y para que pudiera empezar. Y así fue, literalmente fue de un día para otro cuando yo empecé con el trombón para empezar a tocar. Y pues ahí junto con mis compañeros que estaban en ese entonces, que pues la mayoría eran, bueno, la banda funciona de una forma en la que el que mejor toca le enseña a los demás. Entonces, en ese entonces, quien estaba ahí como de principal fue quien me estuvo enseñando y me estuvo ayudando hasta que pude salir de, pues, de mi nido, por así decirlo. 3 personajes muy importantes que fueron parte pues de Sí, la formación. Un saludo si nos están viendo, por supuesto, para quienes hicieron posible todo este movimiento para Osvaldo, ¿no? Para la maestra Sí, claro, Marta, sí. para el maestro Aldo López Márquez. y para tu compañero que también te Sí. enseñó bastante, ¿no? Está ahí. Y pues sí, fue así como yo empecé en la música. Después de tiempo, un amigo me invitó a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAS. Para ese entonces yo no estudiaba música en la escuela, pero pues por ser un trombonista me aceptaron y pues empecé en agosto del 2018, me parece, 2017 tal vez. Yo a esa edad ya tenía 16 años. Y así fue como ingresé a la escuela, bueno, más bien fueron mis primeros acercamientos a la escuela. La Orquesta Sinfónica. Ajá, la Orquesta Sinfónica. Y fue ahí donde escogí y donde me di cuenta que lo que quería estudiar era música. Porque toda mi vida yo estuve destinado a ser médico en mi familia. Y pues nada que ver, no, nada que ver. Y pues obviamente para el impacto para mi familia también fue muy grande porque pues no, o sea, un cambio tan drástico pues no, no es algo tan común. Y demandantes ambos, ¿eh? Muy demandantes ambas carreras. Bueno, música es muy demandante, pero medicina, bueno, ya todos sabemos que también es muy demandante. No, sí. O sea, tú estabas hecho para que te exigieran y te trajeran siempre a Sí. las carreras, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y pues sí, fue en ese entonces cuando, me parece que fue cuando yo estaba en cuarto semestre de preparatoria, cuando decidí que iba a estudiar música. Y ya entonces pues escogí mi bachillerato y entré a la licenciatura un año después. Entonces pues 3 años llevo estudiando en la escuela tal cual. Reciente, eres prácticamente un músico de reciente formación, pero de mucho ímpetu. Y a esto voy porque me hemos sabido mucho de ti sobre la composición. ¿Cómo fue tu acercamiento a la composición? Pero sobre todo, ¿qué es la inquietud de llevarte a la composición? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿Qué inquietud tuviste principalmente? Pues es extraño porque también la composición fue algo que llegó a mí también por mera casualidad y fue algo que yo realmente no sabía lo que yo estaba haciendo cuando ya lo estaba haciendo. Entonces, un día, mi primera obra fue una pieza para piano muy, pues inmadura, que en muchos sentidos no tenía como mucho. Ahorita la podría ver y saber exactamente que todo pues podría estar mal. Pero yo empecé porque quería manejar los programas de notación que se usan para hacer partituras impresas. Entonces, al ver que el programa reproducía cosas y podrías trabajar con ellas, pues me interesó. Y empecé transcribiendo cosas y posteriormente ya estaba componiendo. Realmente no sé cuándo empecé porque fue algo como muy de pasos y finalmente pues así me fui metiendo y me fui metiendo. Poco después pues empecé a trabajar con libros, empecé a buscar cómo se ordenaban ciertas cosas, a entender a los instrumentos de la orquesta o de la banda. Y así fue como yo también empecé como a madurar un poquito en el sentido de cómo se tenían que hacer las cosas o hacia dónde tenías que encaminarlas. Y es que cuando uno compone, a veces no es tanto como lo que uno quiera componer, la música llega y lo que te toca es plasmarla únicamente. Es algo es como si el arte te usara o la música te usara para existir a través. Y es algo muy bonito, es algo que conforme vas avanzando y conforme te vas dando cuenta de que cada pieza es un nuevo escalón al que vas subiendo, vas sintiendo tu madurez. Híjole, permítanme platicarles pues que Osvaldo, como yo de cariño le llamo, es mi Baldito,
Osvaldito, pues era prácticamente a quien uno recurría en la formación para que te haga una transcripción, para que te haga un arreglo. Sí, Y naturalmente yo creo que lo hacíamos porque veíamos algo interesante en ti, porque eras un punto referente. Y fíjate, ahora nos platicas tú que lo estabas haciendo solo por la inquietud de querer hacerlo, aunque no sabías que la composición o la transcripción a medios electrónicos de la partitura a un medio electrónico, lo estabas haciendo por intuición. Quiere sí, decir claro. que en estos 3, 4 años que la vida te ha pasado por encima, te ha llevado a explotar todo el potencial que todavía quizá ni tú sabes que tienes tan grande. Y lo vemos muchos compañeros, lo vemos cuando lo platicamos con él, vemos que tiene pues todas estas buenas intenciones, pero sobre todo una buena guía en lo que es justamente la composición. Aportando pues en esta parte, acabas de tener estreno de obra. Sí, Platícanos aquí entre los compas, ¿qué fue esa experiencia y qué pues hiciste? fue algo como bastante interesante y es de esas cosas que al principio te dan mucho miedo y no sabes cómo va a surtir y cómo va a llegar a ser en el Ujú. momento. Mi primera composición estrenada realmente fue este año precisamente y fue a través del curso que dio el maestro Jorge Torres Sáenz en el curso Travesía del Cuarteto Aldebarán. Ok. Ahí fue donde la pieza se estrenó como tal, se tocó como tal y pues era una presentación ya pues real. Formal. Otras cosas que yo había hecho era pues con mis amigos, así como de tocamos lo que componemos o escuchamos lo que hemos hecho y así yo como que escuchaba mis composiciones, pero nunca a un grado profesional. Claro. Y fue gracias al Cuarteto Aldebarán, a quien de verdad le agradezco mucho que hayan Saludo a dado nuestros amigos esta del Debarán. oportunidad, a quienes les agradezco esto porque fue ese día cuando yo sentí mi música por primera vez de forma pues directa, ¿no? Claro. Fue una pieza para cuarteto de cuerdas, se titula Xocoyotl y es en náhuatl a tiempo de frutas. Entonces es precisamente una intención de fiesta mexicana, por así verlo. ¿Lo tienes en redes? ¿Lo tienen en redes los Por compañeros del ahora Debarán? no hay una Urge grabación subirlo a mínima. redes para que ustedes lo conozcan. Sí, Vamos ahora nada más una invitación que le hagas a nuestro público. ¿Por qué interesarse por el trombón? Y naturalmente, ¿qué es lo que puedes hacer con el trombón? pues independientemente del instrumento que escojan, creo que lo más bello es como sentir cómo creces cuando estás tocando y sobre todo cómo tu avance va hablando de ti. Entonces, es una como retroalimentación propia y como estar en contacto contigo mismo, que creo que es algo que todos necesitamos en mucho tiempo. Ujú. Y pues al menos en ese sentido, creo que es una de las razones más grandes por las que alguien debería interesarse en la música en general. En el caso del trombón, creo que es uno de los instrumentos más bellos que hay, tanto por su historia como por su fuerza y a la vez su dulzura, siendo uno de los instrumentos más versátiles que tenemos hoy en día y desde inicios de que existían los instrumentos, es de los primeros. Y de hecho es el único instrumento que no ha cambiado prácticamente nada desde que se creó. Entonces es como pues tener un instrumento que va a ser parte de ti y sobre todo con el que vas a poder formar parte de la sociedad y alimentar esto que necesitamos hoy en día, que es el arte, y acrecentar la cultura que tanto hace falta apoyar. Exactamente. Entonces, por favor, tenemos una amplia variedad en la Escuela de Música, en toda la región en Zacatecas, de músicos. Intégrense a estudiar el trombón. Vamos a una breve pausa y regresamos. Ya estamos de regreso para disfrutar de un instrumento muy especial. Y en esta ocasión, pues son 3 igualitos. Les presento a mis amigos Brian, Adrián y por supuesto a quien van a acompañar el día de hoy, a mi querido Baldito. Pues para hacer a nuestro público que escuche el canto de 3 trombones. Justamente y preciso hablando de canto, hoy nos vamos a interpretar o nos van a interpretar Canto de despedida del célebre compositor Beethoven. Sin más palabrería, los dejo en oídos de nuestros compas trombonistas.
¡Bravo! Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hemos llegado al final de esta emisión. Ustedes que nos ven en casa, en sus móviles o donde quiera que estén. Soy Emi Galván. Muchas gracias por su atención y gracias también a quienes hacen posible esta emisión. A todo el equipo de producción, al equipo de televisión, muchas gracias. A la Dirección General de CISART, en la que les representaremos el talento de músicos zacatecanos y de otras latitudes que están trascendiendo, creando las nuevas propuestas musicales, por supuesto. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la tarde. Si fue de su agrado, muchas gracias. Si no lo fue, no se lo diga a nadie, que quede aquí entre compas. Los esperamos con todo el entusiasmo de seguir haciendo música aquí, entre compas y compases. Hasta entonces, y muchas gracias.